momentos distintos. El lactato, ¿en qué momento se produce? ¿Cuándo se produce? ¿Eh? Sí, cuando hay una reacción anaerobia de la célula, ¿cierto? Entonces, viene a ser como un producto de aquello, de la glucólisis, del ejercicio, como una, exactamente, es un producto de la, en este caso, de estas. En cambio, la presencia o la disponibilidad, en este caso, de los aminoácidos glucogénicos y también el glicerol, en atado. ¿Sí? Entonces, esas dos diferencias son sumamente importantes. Son las rutas que mi cuerpo, son las rutas que emplean en este sentido para llevar a la producción de azúcar. Ambas tenían una función, y ya les dije cuál es. ¿Cuál es la función en sí de la gluconeogénesis? Mantener los niveles de glucosa. De ahí que estas rutas, usualmente en algunos textos, les toman o se referencian como diabetogénicas, en el sentido de que incrementan el azúcar en sangre. Entonces, es eso, tratar de mantener estos niveles para que estén disponibles para una u otra función. Se había mencionado, a partir de estos precursores, de dónde salen estos. Entonces, componentes de 3 carbones, en este caso, todos aquellos que pueden entrar directamente o, digamos, pasan a conversión directa, como en este caso, tienen una conversión directa, y en el caso del lactato tienen que pasar un proceso de reducción, en este caso hacia piruvato, hacia acetato, y de ahí sí convertirse en fosfenol piruvato. Son rutas que requieren energía, entonces en el balance total de cuánta energía se consume, cuánta energía se produce, a la final se llega quizás a un neto en cero, pero por lo general se consume mucho más para generar estas rutas. Entonces también explica por qué muchos de estos procesos, de estas dietas cetogénicas, como te mencionaba, tienden a tener un gran consumo de energía, por el mismo hecho de que se está perdiendo mucha caloría, mucha energía que realmente está ahí en nuestro glucógeno. Entonces nosotros, nuestro cuerpo tiende a hacer esas rutas, tiende a tomar esas rutas inicialmente. Les había mencionado esto de las enzimas importantes, entonces también un reflejo a lo que pasa con la ruta de la glucólisis. Estas enzimas son precisamente las que requieren energía, son las que son irreversibles, entonces son las que en este sentido termodinámicamente van hacia una sola dirección, pero también tienden a ser retroalimentadas por las que suelen pasar en la glucólisis. Si empezamos desde arriba, con glucosa en la ruta hacia abajo, hacia la formación del piruvato, tenemos precisamente que en un principio, para que ingrese dentro de la célula, para que se mantenga dentro de la célula, tenía que ser la conversión gracias a la glucosinasa en el hígado, a la hexosinasa en lo que son músculos, hacia la glucosa 6-fosfato. Esta, de acuerdo a las necesidades, podría ir al proceso de la glucogénesis. Si no, va a los procesos de producción de energía. Y todo esto está retroalimentado también por mecanismos alostéricos, que vamos a ver más adelante, y mecanismos hormonales. Entonces siempre va a haber esa retroalimentación. Entonces, si requiero energía, si requiero almacenar energía, si es que estoy haciendo procesos biosintéticos, entonces todo esto va hacia precisamente esto. Entonces, normalmente vamos a ver muchos de estos casos, acciones, concentraciones de ciertos elementos, de ciertas moléculas que hacen que ciertas partes de la ruta se inhiban y otras tantas se activen. Entonces, esos mecanismos que van hacia el piruvato también tienen su versión inversa con enzimas propias. Todas las enzimas que no están enunciadas ahí son enzimas que tienen una doble función, como pueden hacer un componente o romperlo, o pueden juntarlo nuevamente.
Y aquí es sumamente importante también entender esto. Cuando me refiero a enzimas donde encuentro la palabra fosfatasa y del otro lado, cuando existen las sinasas, básicamente están pasando dos procesos reversibles, pero que toman dos rutas distintas o dos enzimas distintas. ¿Qué les había mencionado acerca de las sinasas? ¿Qué es lo que hace? Agregan grupos fosfato, por ende las fosfatasas lo repiten. ¿Vale? Entonces, donde existe una hexocinasa, una glucosinasa, también existirá entonces una glucosa 6-fosfatasa. Ya de ahí más para adelante, en la producción ya plenamente de la glucosa, van a darse solamente en las células del hígado. Como les mencionaba, son los únicos que pueden regular los niveles de azúcar en la sangre. Un poco también la corteza suprarrenal, pero su aporte es progresivamente, o tal vez un poco menor si es que lo vemos desde sus balances. Entonces, cada una de estas enzimas clave tienen también su espejo, tienen también sus enzimas complementarias en la ruta de la glucólisis. La fructosa 1,6 fosfatasa, entiendo que va a sacar un fosfato. ¿En qué etapa la encuentro dentro? Bueno, no me alcanza el brazo. La encontramos seguida, ¿no es cierto? Fructosa 6-fosfato, en este caso la fosfofructosinasa, van a ser las rutas hacia la glucólisis, y de vuelta voy a tener esa enzima, la fructosa 6-fosfato. Está retirando en este caso el grupo fosfato de esa y me está generando una fructosa 6-fosfato para hacer barrio. La piruvato carboxilasa, en cambio, se va a encontrar en esta área. Va a seguir el orden, o va en este caso a permitir que yo pueda revertir esta reacción que se da en la glucólisis, que es pasar del fósforo al piruvato. Pero esto no se da directamente, no es una reacción inmediata. Como vamos a ver, muchos de los precursores, sean aminoácidos, sean gliceroles, sea lactato, tienen que primero pasar a eso, convertirse al oxalacetato. ¿Por qué? Conveniencia de compartimentos, o sea, de producir distintas reacciones en distintos compartimentos. Todo lo que está pasando aquí básicamente se está dando en el citosol. Entonces, una forma de que no se vuelva a oxidar el mismo piruvato es mandar cualquier molécula que va a generar este fosforilopiruvato dentro de la mitocondria. Entonces, estoy separando las acciones para que no se consuman, para que no sean oxidadas. Entonces, una vez que ya esté convertido en oxalato, pasa a, en este caso, a reducirse a malato. El malato sí puede, en este caso, transportarse fuera de la célula. Y ya de malato puedo tener dos reacciones que van muy de la mano. Ahí sí paso al oxalacetato y enseguida me va esta carboxinasa del fosfenolpiruvato para generarme este compuesto. Como les había mencionado, el fosfenolpiruvato es uno de los grandes aportadores, los que más generan o el que tiene el enlace fosfato más fuerte. Entonces también esto requiere, en este sentido, energía. En este caso está utilizando una guanidina, pero básicamente tiene la misma función que el ATP. Entonces, el cuerpo toma distintas rutas para, en este sentido, hacer un reciclaje de aquellos componentes que o bien entran directamente a las rutas de síntesis o que tienen que ser convertidos previamente. Entonces, expandiendo un poquito más en lo que les estaba mencionando ahorita, también pasa, esto es lo que pasa con el ejercicio, con el producto en este sentido de la actividad en ausencia de oxígeno. Esta producción de lactato puede liberarse directamente a sangre. En sangre va a llegar hacia las células, a los hepatocitos, y en los hepatocitos, aquí con la lactato deshidrogenasa, convertirse ahí sí en piruvato.
y seguir hacia la ruta de la producción de glucosa. Glucosa que ya puede ser liberada de vuelta hacia sangre. Entonces, en teoría tenemos un sistema de recirculación completo continuamente. Eso es lo que se le conoce como el ciclo de Cori. Entonces, esto está reflejado meramente, solamente en actividades de energía, que en este caso obedecen condiciones anaerobias. Entonces, el hígado tiende a reoxidar el lactato en piruvato. Entonces, de vuelta, esta es una forma de mantener ese flujo de glucosa. Evidentemente, mientras más preparada está la persona, mientras más, digamos, entrena, tiene una posibilidad de tener un sistema un poquito más robusto. Pero en general, nuestra concentración de sangre se mantiene estándar de estas condiciones. Inclusive, hacemos en este caso las evaluaciones de la tolerancia a la glucosa, entendemos de que por más glucosa que yo dé, si es que mi sistema está apto, si no tengo hipersensibilidad a la insulina, perdón, insensibilidad a la insulina, o no tengo diabetes tipo 1, entonces este sistema me debería regular los niveles de glucosa en todo momento, esté presente en la glucosa o no. Entonces, muchas veces, ¿cuál es la indicación para la evaluación de sangre cuando nos mandan el médico? ¿Qué nos indica cuando vamos al laboratorio? ¿Cuál es la única preparación que debemos tener? Estar en ayuno. ¿Sí? Entonces, en la gran mayoría, y progresivamente se está viendo que eso no es tan efectivo a la larga, se tiende a confundir ciertas condiciones, pero el azúcar, por lo menos cuando estamos haciendo la prueba de tolerancia, vemos que no es que es necesario el ayuno, sino más vale la pena evaluar precisamente cómo el cuerpo va a dar frente a cualquier elevación de la glucosa. Entonces, estos sistemas continuamente me están permitiendo mantener un rango ahí en mi sangre. Cuando se pierde cuando se excede, cuando va muy bajo, es donde realmente tengo problemas en este sentido. En cuestiones ya en el ayuno, como les mencionaba, mi cuerpo autónomamente no siempre va a depender, no siempre va a consumir directamente el glucógeno. Es una de las rutas, sí, es donde está la glucosa más disponible, sí, pero una forma para que no se acaben estas reservas y que si el ayuno si es que hay un ayuno más prolongado, en este sentido todavía voy a tener todavía puedo contar con esas reservas de glucógeno. Automáticamente el cuerpo, en la ausencia de actividades, continuamente está sintetizando y reciclando aminoácidos. Entonces, mucho del esfuerzo físico que hago, por ejemplo, en el gimnasio o en cualquier deporte que yo practique, la reparación se está dando en el momento en que yo descanso, durante el sueño. Entonces, todos esos aminoácidos, ciertamente aquellos que son glucogénicos, están continuamente siendo transportados en sangre hacia el hígado. Entonces, estos son sistemas igual autónomos que me permiten tener la concentración de azúcar durante toda la noche. Nuevamente, si es que no voy a hacer el examen de glucosa en ayunas, debería tener un valor normal para ver cómo reacciono y a ganar la tolerancia. Pero estos son mecanismos autónomos, mecanismos que constantemente están haciendo uso no solamente del glucógeno, sino también de los aminoácidos, en este caso, que me puedan mantener la regulación de glucosa en sangre. Entonces, por más de que sí, la idea inicial, o lo que más uno pensaría es que el cuerpo, las células van a hacer uso del glucógeno inicialmente, tiende a ser, no digamos errada, pero en este caso no es la única ruta de la que siguen, sino más vale, tienden a obtener energía mucho más de las reservas que tenemos en el tejido adiposo y también de lo que tenemos en las células y tejidos musculares. Entonces, vamos a tener distintos mecanismos que regulan qué tanta gluconeogénesis se van a dar o no. Entonces, ahí sí lo que les estaba mencionando. Van a tener muchas regulaciones alostéricas, van a ser mucho más inmediatas, y regulaciones hormonales que tienden a ser un poquito más demoradas, si podríamos decirlo de esa manera, sino también un poquito más, no tan efectivas como lo que tenemos en esta regulación alostérica. Esta regulación alostérica viene también de la mano con el glucógeno, que se basa en esta fosforilación de ciertas enzimas y que eso permite que una se active y otra se apague, como vamos a ver un poquito más adelante.
vamos a tener en este sentido reacciones en una dirección. Entonces, por lo general, si es que la célula está bajo glucólisis, un hepatocito está generando glucólisis, no está haciendo la no está haciendo gluconeogénesis. Ambas se están retroalimentando. Si es que por ejemplo, si es que hay secreción de insulina a partir del páncreas, ¿qué es lo que espero que vaya a suceder? ¿Glucólisis o gluconeogénesis? Si es que la insulina está liberada, quiere decir que tiene que ingresar el azúcar en sangre que quiera de las células, específicamente en las del hepatocito, y sufrir glucólisis. Entonces, también tiene esa regulación. Si es que está secretando glucagón en este sentido, van a ser lo opuesto. Entonces, muchos de estos mecanismos precisamente parten de este efecto antagónico que van a existir entre estas dos, también con el epinefrina. Va a existir lo que les he mencionado ya, la modificación covalente por fosforilación. Entonces, en este sentido, ciertas enzimas por unas fosfoproteínas tienden, en este caso, al añadir grupos fosfato, activar unas enzimas y bloquear a otras. Entonces, por ejemplo, ahí se podría inhibir la sinasa del piruvato y, en este caso, activarse la carbosinasa. Como modificación alostérica, va a estar relacionada con la presencia de la acetilcoenzima A, pero en reflejo de que la célula ya comienza a hacer emplee el glicerol y emplee aminoácidos glucogénicos. Entonces, no solamente la acetil-CoA que se va a formar dentro de la ruta del ciclo del ácido cítrico, sino más vale como producto de estos componentes. Entonces, ese incremento en la presencia, en la concentración de acetilcoenzima A me va a motivar una modificación alostérica. Esa concentración me va a decir que hay que producir glucosa. Entonces, de vuelta, son mecanismos activos, son mecanismos que se están retroalimentando por la concentración de estos componentes. Por ejemplo, dentro de la mitocondria yo voy a tener ese estímulo hacia la formación del acetato, pues todo lo que va hacia la formación de la gluconeogénesis. Va a también estar de la mano con la concentración del citrato y del ATP, más que nada de la relación del ATP con el AMP. Se entiende que la concentración del ATP con relación a la del AMP es de 500 a 1. Entonces, entendemos la diferencia abismal entre ambas concentraciones. Quiere decir que si el AMP incrementa tan solo una, la célula lo va a detectar. Entonces, si hay incremento apenas de una molécula, de unas pocas moléculas de la benzimmonofosfato, eso va a patear o va a influenciar hacia la ruta de la gluconeogénesis. Entonces, esa es la diferenciación en este sentido de o por qué es importante la concentración de cada una de estas moléculas. Por eso estas regulaciones alostéricas son tan efectivas, porque son sumamente sensibles a cualquier cambio de los sustratos que se encuentran dentro de la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que va este cambio a activar? Lo que les mencionaba. Entonces, una proteincinasa, que es lo que les mencionaba, va a añadir, en este caso, glucosfosfato para activar o desactivar ciertos componentes de estas rutas. Dentro de los reguladores alostéricos más importantes que tiene esta ruta, ambas rutas, tanto la glucólisis como la gluconeogénesis, es precisamente este. El más importante es la presencia de la fructosa 2,6-bifosfato, el componente que encontramos aquí.
Si es que está presente en una alta cantidad, va a activar esta ruta, la de la glucólisis. Su ausencia, en cambio, va a mandar o va a, en este caso, indicarle a la célula requiere hacer gluconeogénesis al fosforilar uno de los compuestos, en este caso, a partir de estas proteincinasas dependientes del campo del adenosín monofosfato cíclico, en este caso, donde tengo la fosforilación de este componente, se activa esta fructosa 2,6-fosfopasa activa, pero se inhibe esta fosfofructosinasa 2. Lo contrario, entonces, al retirar los grupos fosfato, se da el paso contrario. Se inactiva la fructosa 2,6-fosfatasa, en este caso se inactiva y se activa la fosfofructoquinasa 2. Entonces, estos mecanismos pues, continuamente están siendo retroalimentados. Si es que está presente esto, voy a tener proceso de glucólisis. Si es que está ausente, voy a tener el proceso de la gluconeogénesis. Entonces, lo que les había mencionado, cada uno de los tipos celulares van a tener distintos tipos de transportadores. Este vale la pena apartarlo del resto porque tiende a ser un poco independiente. No requiere muchísimo, o más vale, no es activado ni tampoco es reprimido de una manera considerable por la insulina. Entonces, el hígado continuamente requiere de que la glucosa pase por ahí. Entonces, que continuamente hay un proceso en cuanto a la regulación de azúcar en sangre. Si es que acabo de alimentarme, si es que tengo una dieta, un alimento rico en carbohidratos, por más de que no haya presencia de insulina, como podría ser una persona diabética, sea diabetes tipo 1, tipo 2, la glucosa sí que va a pasar por el hígado, pero su regulación va a ser un poco limitada porque depende muchísimo de que todas las células absorban esa concentración de glucosa adicional. Entonces, la ausencia de insulina o la insensibilidad de la insulina hace que ya no los tomen aquellos tejidos que son sumamente, o los que requieren ampliamente de energía constante, como el cerebro, como el riñón, como los eritrocitos. Recordemos que aquí, en este caso, es la única ruta para obtener energía y para el cerebro es la ruta preferida para obtener energía, ¿vale? Entonces, tanto este transportador, estas proteínas, este canal de ingreso de la glucosa, el GLUT1, el GLUT3, van a reaccionar para que se absorba, para que ingrese la glucosa dentro de estas células. Tanto en cuanto en situaciones, por ejemplo, a reacción de la adrenalina, de la epinefrina, por ejemplo. Curiosamente, en los momentos en que hay situaciones de estrés, miedo, sobresalto, cualquier tipo de situación en este sentido que me lleve a secretar la epinefrina, más vale los canales se cierran y se promueve el consumo de glucógeno. Entonces, son mecanismos inmediatos para obtener energía rápida. Entonces, como les mencionaba, si es que tengo una situación de estrés, tengo una situación de miedo, quiero huir, entonces muchas veces lo que le tengo que motivar a la célula es que obtenga la energía de la fuente un poquito más cercana, de la fuente que está más abundante. No necesariamente de la glucosa que va a estar fuera de la célula, pero ciertamente sí del glucógeno. Entonces tiende a cerrar, por ejemplo, la epinefrina, pues canales como del GLUT4. En
5 tienden a ser un poquito más relacionados con lo que son precisamente esto, la absorción de la fructosa. Y en este caso transportadores también unidireccionales que tenemos de la bomba sodio potasio, básicamente tiene una cierta relación con este tipo de componentes. Entonces, en relación precisamente a la insulina, ¿en qué condición se secreta la insulina? En hiperglucemia. Bueno, entonces van a tender a activar esos canales, sean el 1, sean el 4, para que ingrese el azúcar dentro de la sangre. Y una vez que haya sido modificada, en este caso, en el que se añade el grupo fosfato, ya queda fija dentro del citosol y puede pasar a las distintas etapas, las distintas actividades en este sentido que van a generar los procesos de la glucólisis, la obtención de energía a partir de. Entonces, incrementa la captación de glucosa en tejidos. Estimula también la síntesis de enzimas. Entonces, recordemos, toda la síntesis enzimática, que ahora vamos a ver más adelante en lo que es proteínas, se da a nivel del núcleo. Entonces, todas las células, como les menciono y como estábamos viendo en los tratamientos, a partir de esto de las células madre. Las células madre básicamente eso, tienen la potencialidad de ser cualquiera, si es que se diferencia o si es que se les añade ciertos reguladores para diferenciarse en una u otra célula, pero parte de un principio, de que todas las células tienen exactamente el mismo ADN, todas las células tienen exactamente el mismo número de genes y todas las células en este sentido tienen la posibilidad en este sentido de producir las distintas enzimas, solamente que distintos señalizadores, señaladores, en este caso que están dentro de la célula, hacen que ciertas células, por ejemplo las epiteliales, si bien tienen las secuencias para producir esas enzimas, no las están usando activamente. En cambio, las células en donde sí se dan estos procesos activamente están siendo activadas. Entonces, la insulina al vincularse con la superficie de la célula también manda señales para que el ADN, en este sentido, en forma de genes, me produzca las enzimas que así lo requieran. Si es que son, en este caso, por ejemplo, la glucólisis, puede tener, por ejemplo, ahí la producción de las distintas sinases. Entonces, no es que tengo una cantidad de enzimas ahí con las que nacen las células y vayan a células. Continuamente estoy reciclando aquellas sinases porque muchas de las proteínas en los procesos de transcripción pueden estar empacadas erróneamente, pueden ser motivo de un reciclaje, o puede ser que ya no reconozcan el sustrato o que tengan progresivamente menos sensibilidad o menos vinculación con ese sustrato. Entonces tengo que reciclarlas. Entonces vienen de vuelta hacia los procesos de síntesis a partir del ADN. Entonces, la insulina va a estar en este caso estimulando la síntesis de enzimas y también las actividades de glucólisis, el ciclo del ácido cítrico y la generación del ATP en este sentido. ¿Dónde voy a ver una acción bastante marcada en cuanto a la insulina? En tejido adiposo. Y también en tejido o en células musculares. Entonces, la insulina tiene mayor efecto sobre ese tipo de transportadores y en este sentido es donde se motiva la mayor cantidad de rutas de utilización. Que se libere o no en la insulina depende de estos componentes. Recordemos entonces, ¿de qué órgano sale la insulina? Entonces, en el páncreas, a medida que pasa la circulación, tiene un nivel alto de glucosa, motiva a que el páncreas en sí secrete insulina.
Pero no solo depende de este nivel, también depende de que en circulación se encuentren aminoácidos, ácidos grasos no esterificados, es decir, ácidos grasos libres, ¿de dónde vienen esos ácidos libres? De la lipólisis. ¿Qué viene? En este caso, del tejido adiposo. Entonces, tanto cuando existan estas reacciones de lipólisis, como las que se van a dar en reacción al ayuno, entonces voy a tener una mayor concentración de esos ácidos grasos en sangre. Voy a tener concentración de aminoácidos en sangre. También la presencia en este sentido de cuerpos cetónicos, la presencia también de glucagón y la presencia de la secretina que se encuentra en el duodeno, las células S del duodeno. Entonces también son mecanismos que constantemente están avisándole al páncreas que tiene que secretar insulina. Ahora bien, en el caso del diabetes tipo 2, como vamos a ver, esta influencia o este mecanismo es abusado, porque la concentración de glucosa es mucho más alta, combinada con el resto de los componentes que están también dentro de este sistema, o los que miden la liberación de la insulina, hacen que las células progresivamente, o la sensibilidad de esos canales, se pierdan. Entonces, de ahí es que viene la diabetes tipo 2. No es que no se produce la insulina, sino que las células básicamente se aburrieron de que le sigan diciendo de que tienen que haber los canales y cerrar los canales. Entonces, por un momento, se bloquean y dejan, en este caso, de producir estas condiciones. Para las personas en este sentido que tienen diabetes tipo 2, se utilizan estos dos medicamentos. Entonces también hay una forma para las personas con diabetes mellitus tipo 2 para producir, para estimular la secreción de la insulina a partir de estos dos medicamentos. La inhibición la insulina de acción rápida y acción corta. ¿Perdón? Digo que en el centro de salud estamos preguntan sobre la insulina de acción rápida y la insulina